Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida a nuestro nuevo video tutorial en donde vamos a estar viendo los conceptos básicos para un tipo de oraciones que en inglés se llaman conditionals y en español tienen el mismo nombre, son los condicionales. Y en este caso vamos a estar profundizando en los conditionals type 1 y type 2. En inglés hay varios tipos de condicionales, por lo menos se pueden divisar 5. Tres principales, en realidad 4 principales, porque está el condicional 0. Y después tenemos condicionales mixtos. En este caso nos vamos a focalizar solamente en el Type 1 y el Type 2. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a empezar a explicar un poco de qué se trata este video. Primero vamos a empezar con la pregunta, la primera pregunta de todas es: What are the conditionals? Bueno, los condicionales son oraciones que indican posibilidades y casos hipotéticos. Aquí vamos a hacer una división entre lo que son las situaciones que son posibles y las situaciones que son hipotéticas. Y justamente los condicionales nos sirven para entender un poco cómo expresarlas. Tanto en español como en inglés tienen la misma mecánica. Un tipo va a mostrar posibilidades y el otro va a mostrar casos hipotéticos. Por lo tanto, para entender bien también esta diferencia entre posibilidades y casos hipotéticos, vamos a meternos de lleno a lo que es la explicación de cómo funciona cada uno. En el caso del primero, del Conditional Type 1, estos condicionales muestran acciones o situaciones posibles en tiempo presente. Tanto el condicional Type 1, el 2 o cualquier tipo de condicional, lo que hacen es mostrar una relación de causa y de consecuencia. En este caso, en este tipo de condicionales, en el Type 1, lo que van a hacer es mostrar una relación de causa y consecuencia sobre situaciones, como dice acá, basadas en hechos. Quiere decir de que hay una idea de que puede llegar a pasar algo en el futuro, una relación de causa y consecuencia, que es justamente posible. Vamos a poner un ejemplo de algo que está sucediendo hoy en día, que es con esta cuestión del COVID-19. Está la vacuna, se están haciendo pruebas muy avanzadas, entonces podríamos llegar a decir esta oración en español. Si la vacuna funciona, el COVID-19 desaparecerá pronto. Esta oración, como vemos, es una relación de causa-consecuencia. Si pasa tal cosa, pasará tal otra. Si la vacuna funciona, el COVID-19 desaparecerá pronto. Causa-consecuencia. En inglés sería algo así como: If the vaccine works, the COVID-19 will disappear very soon. Como vemos, hay elementos que se comparten. Tenemos el si, que nos muestra la condición, que en inglés sería if. El verbo en presente simple. Y en la parte de la consecuencia, the COVID-19 will disappear very soon, va a aparecer esta palabra, este auxiliar que nosotros lo vimos el año pasado, que es el will. El will lo que expresa, si recordaremos, es justamente tiempo futuro. En este caso, esta relación de causa-consecuencia entre si la vacuna funciona y si el COVID va a desaparecer se muestra de esta forma. ¿Ok? Cause, consequence. Esta misma oración nosotros la podríamos dar vuelta y decir de otra forma, que es poniendo primero la consecuencia y luego poniendo la causa. Entonces quedaría: The COVID-19 will disappear very soon if the vaccine works. De la misma forma que en español funcionaría de la misma forma. El COVID-19 desaparecerá pronto si la vacuna funciona. Tiene que haber una condición para que pase esto. Por eso es la relación de causa-consecuencia. Lo mismo en inglés. Cause, consequence. Lo que está en la oración es lo que expresa esa relación. Ahora vamos a pasar a los condicionales tipo 2, que en este caso
los condicionales tipo 2 o Type 2 Conditionals muestran acciones o situaciones hipotéticas. A diferencia de las Type 1, las número 2 muestran situaciones basadas en suposiciones. Quiere decir de que no hay una idea real de que algo pase, sino que está basada en justamente una suposición. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen. Hay una chica que está pensando en un auto y justamente lo que está diciendo es I haven't got a car. Por lo tanto, como no tengo un auto, puedo pensar este tipo de oraciones. Si tuviera un auto, lo conduciría todo el día. En inglés, vamos a ver que tenemos los mismos elementos que íbamos a tener en las oraciones en el Type 1 Conditional. Tenemos, tanto en español como en inglés. Porque tenemos el sí, tenemos una relación de causa, una relación de consecuencia, pero en inglés sería If I had a car, I would drive it all day long. Ahora, nosotros vimos que en el Type 1 el verbo de la causa está en presente simple. En inglés también. Pero en este caso, tuviera, en inglés es had. Si nosotros recordamos, had es justamente la forma en pasado simple del verbo have. Entonces, acá no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque en el caso de si fuese en pasado simple, sería si yo tuve un auto. Bueno, acá es uno de los problemas que surge con el inglés, que es que ellos no tienen, o sea, el idioma inglés no tiene este tiempo verbal que sí nosotros tenemos, que es el, por ejemplo, en el caso este del tuviera. Es el para mostrar un caso hipotético, una causa hipotética, una cosa basada en suposiciones. Este tuviera, el era, la conjugación del verbo con era, no la tienen. Entonces lo que hacen es recurrir al pasado simple para poder hablar sobre casos hipotéticos. En este caso no sería como decir tuve, sino que sería como decir si yo tuviera. Lo mismo pasa con el caso de, en el conditional type 1, habíamos visto que el tiempo verbal en futuro para la consecuencia era will. En este caso el tiempo verbal, el verbo va a quedar igual, conducir sería drive en inglés, pero acá dice conduciría, entonces está puesta como una condición. Por lo tanto, en vez de will, voy a usar would. Que en cierto punto podríamos decir de que would es el pasado de will. Pero, para ser más precisos, acá nos sirve para decir sobre una posibilidad a futuro, teniendo en cuenta de que la situación de esta causa y consecuencia está basada en hechos. Y acá me marca que esto puede llegar a pasar si esto pasa, cosa que es poco probable porque está basada en una suposición. Entonces, si yo tuviera un auto, lo conduciría todo el día, quedaría entonces de esta forma. If I had a car, I would drive it all day long. Por lo tanto, conditionals. ¿Para qué sirven? What is this for? Los condicionales nos sirven para dos cosas puntuales. Primero, para dar opiniones más elaboradas sobre un tema. Que esto se une con la unidad 1 que estábamos viendo sobre opiniones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con eso, pero de una forma un poco más elaborada. Y también, como dijimos al principio, también sirve para establecer relaciones de causa y consecuencia sobre una situación en particular. Vamos a un ejemplo con lo de climate change, que estuvimos viendo también un tiempito. Climate change, recordemos que es cambio climático. Por lo tanto, vamos a ver. Opinion about climate change. Tenemos la primera opinión. Vamos a usar dos opiniones diferentes. En la primera vamos a utilizar el conditional type 1 y en la segunda vamos a usar el conditional type 2 a ver cómo funciona esto de lo que está basado en hechos reales o es una suposición. Entonces, vamos a ir a la primera. La primera oración es I think that if we stop using fossil fuels,
we will stop climate change rapidly. En la segunda, empezamos, como es una opinión, vamos a empezar también, lo podemos empezar con una frase de estas que habíamos visto en unidad 1. In my opinion, if cars used electric batteries, we would stop climate change rapidly. Vamos a centrarnos en la primera. Cuando yo digo if we stop using fossil fuels, que sería como decir, si dejamos de utilizar combustibles fósiles, pararemos el cambio climático rápidamente. Acá puedo decir que está basada en una realidad, porque nosotros hoy en día usamos combustibles fósiles para los autos, para las maquinarias. Entonces es algo que está basado en hechos reales. Si nosotros dejamos de utilizarlo, lo pararemos al cambio climático. O sea, las posibilidades son un hecho. Es posible que pase. Pero en este caso, en la segunda, si nosotros tuviésemos que traducirlo al español, sería como decir, en mi opinión, si los autos usaran baterías eléctricas, pararíamos el cambio climático rápidamente. En inglés, bueno, como había dicho, in my opinion, if cars used electric batteries, we would stop climate change rapidly. En este caso, nosotros no está estandarizado de que se usen baterías eléctricas en los autos. La mayoría de los autos están todos utilizando hoy en día fossil fuels, combustibles fósiles. Entonces, esto está basado en una suposición. Yo supongo de que si pasa esto, si pasara esto, pasaría también esto. ¿Ok? Y acá es como queda demostrada la relación de causa-consecuencia. Depende si estoy hablando de un hecho real, o una situación basada en hechos en realidad, o si estoy hablando de un caso hipotético o me estoy basando en suposiciones. ¿Cómo armamos las oraciones en conditionals type 1 y 2? Siempre van a utilizar los mismos elementos. Para la parte de la causa, vamos a poner if, el sujeto siempre, porque tengo que saber de quién estoy hablando, de qué estoy hablando. Y el verbo, en los conditional type 1, va a ir en presente simple, en presente simple. Y la parte de la consecuencia va a ir con will, también el sujeto adelante, con will y el verbo en su forma base. Cuando yo digo forma base, quiere decir que el verbo va tal cual como está escrito. Entonces, if we stop using fossil fuels, we will stop climate change rapidly. Ahora, para el condicional número 2, lo único que va a cambiar es que el verbo va a estar en su forma en pasado simple. Y en vez de will, vamos a usar would. Entonces quedaría, if cars used electric batteries, we would stop climate change rapidly. Este tema puede llegar a ser un poco embrincado, el empezar a darnos cuenta cuando estoy hablando de una situación basada en hechos, cuando estoy hablando de una situación hipotética, pero la idea es que ustedes vayan practicando un poco de esta idea y de cómo ir reconociendo cada una de las formas, cómo se escriben, para después poder empezar a inferir significados de acuerdo al vocabulario que vayamos usando. Pero la idea es que el esqueleto de cómo se maneja todo esto es esto. Así se manejan los conditionals type 1 y así se manejan los conditionals type 2. Así que bueno, espero que haya sido clarificador el video. Cualquier cosa me pueden preguntar vía Classroom. Preferible por el tablón, no me pregunten por mensaje privado porque es un poco difícil encontrarlo después. Pero preferible si me preguntan en el tablón. Y por ahora no mucho más. Así que thank you very much for your patience and for your attention. And see you in the next video. Bye bye.